Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un problema que muchos conductores enfrentan: ¿qué hacer si el indicador de gasolina no muestra correctamente el nivel de combustible? A lo largo de este video, les compartiré algunos consejos prácticos para diagnosticar el problema y posibles soluciones que pueden ayudarles a evitar quedarte sin gasolina en el camino. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué tu medidor de combustible no funciona como debería, quédate conmigo y descubramos juntos cómo solucionarlo. Si el indicador del nivel de combustible en el salpicadero no funciona, resulta muy incómodo manejar el coche. Para no llegar a una situación desesperada con el depósito vacío, el conductor tiene que registrar las lecturas del cuentakilómetros y calcular el kilometraje aproximado por consumo de combustible. Otra opción es llevar constantemente en el maletero un bidón de repuesto lleno de gasolina o gasoleo. Para deshacerse de estos inconvenientes, un viaje a un servicio de automóviles o de diagnóstico independiente y la eliminación de la avería. ¿Cómo funciona el dispositivo? Para entender el problema por sí mismo, es necesario entender cómo se mide el nivel de combustible y la información se transmite a la aguja del dispositivo. El esquema implementado en la mayoría de los vehículos incluye los siguientes elementos básicos: un flotador, hecho de polímero ligero. Se sumerge en el depósito de gasolina y a menudo se combina con la unidad de bombeo. Averías comunes: el sistema de control del volumen de combustible en el depósito de gasolina es propenso a este tipo de averías. La flecha indicadora está a cero independientemente de la cantidad de combustible que quede en el depósito. El dispositivo no muestra correctamente el nivel de combustible, miente en mayor o menor medida, la flecha salta o cambia de lectura en poco tiempo, el indicador amarillo del residuo mínimo de combustible no está encendido. Referencia: en algunos modelos nacionales de automóviles sensor de combustible se encuentra desde la fábrica. Ejemplo: Off-Road Chevrolet Edo de los primeros lanzamientos, donde el dispositivo subestima en gran medida el nivel real de la gasolina. El conductor, guiado por el puntero, se dirigió a la gasolinera, pero encontró un tanque lleno. Hay varias razones para que el puntero caiga a cero: agarrotamiento o atasco de la palanca. El flotador ha perdido su estanqueidad y se ha hundido hasta el fondo. Rotura del circuito eléctrico por contactos oxidados o problemas de cableado. Rotura del propio indicador o del sensor de la palanca, potenciómetro. Generalmente lecturas incorrectas y saltos de la flecha. Esto es consecuencia de la contaminación del reostato y del deslizador. En un coche con un alto kilometraje estas piezas pueden desgastarse. La fina capa sobre las placas se desgasta, lo que hace que se pierda el contacto entre ellas y el deslizador. El sensor de nivel de combustible en el depósito envía señales contradictorias que se reflejan en el salpicadero. Una de las causas de que el indicador de nivel mínimo no funcione es una bombilla fundida en el panel de instrumentos. Menos comunes son los problemas con el contacto final dentro del depósito o un mazo de cables roto. En los sistemas más modernos, la bombilla se enciende a la orden del controlador cuando la resistencia del potenciómetro de la palanca alcanza un valor determinado. Métodos de diagnóstico y reparación: para comprobar e identificar la avería, realice algunos trabajos preparatorios. Encuentra la escotilla tecnológica en el coche, que abre el acceso a la unidad de la bomba eléctrica de gasolina y el mecanismo de flotador. Por lo general, se encuentra debajo del sofá trasero donde está instalado el depósito de combustible. Desenrosque la brida de sujeción y saque el conjunto por el orificio. Limpie todos los contactos y la placa del reostato. Vuelva a colocar el conjunto en su sitio. Prepare un comprobador con una bombilla y un multímetro. Lo primero que hay que hacer es determinar con precisión el culpable, comprobar el sensor y la aguja por separado.
El funcionamiento del dispositivo se diagnostica de la siguiente manera: conecte el encendido y conecte una pinza del multímetro o de la bombilla de control a la masa del coche. Conecte el segundo contacto al terminal positivo del cable que sale de la abertura tecnológica. El medidor debe mostrar la tensión de la red de a bordo. Retire el terminal positivo y conéctelo a masa. Si el instrumento en el salpicadero está bien, la flecha mostrará el depósito lleno. Significa que el sensor de nivel de combustible no funciona. Si hay dos cables que van al depósito de gasolina, conéctalos alternativamente a la masa del coche. De uno debe encenderse la lámpara de control, de la segunda, el puntero se moverá al máximo. Si se observan los signos anteriores, cambie el sensor. En conclusion, si el indicador de gasolina de tu vehículo no muestra correctamente el nivel de combustible, es fundamental actuar con precaución. Primero, verifica si hay un problema con el sensor o el cableado. Si es necesario, consulta a un mecánico profesional para un diagnóstico adecuado. Mientras tanto, es recomendable llevar siempre un control manual del consumo de combustible y estar atento a las señales del vehículo. Mantener tu sistema de combustible en buen estado no solo asegura tu seguridad, sino que también prolonga la vida útil de tu automóvil. Recuerda que la prevención es clave para evitar sorpresas en la carretera.